podamos escuchar esta excelente charla, conversación que vamos a tener. Bienvenidos. Hola Isaac, qué gusto saludarte y qué gusto saludarlos a todos ustedes, amigos. Efectivamente, estamos hoy aquí para hablar sobre la construcción de una derecha fuerte para México, de la mano claramente de Eduardo Verástegui. Me gustaría saber si mi compañero Jorge ya pudo entrar. Me está comentando Sí, ya estoy aquí, que Nacho. Sí, estoy aquí. excelente. Qué Sí, gusto saludarte, amigo. igualmente. Muy bien. Jorge, Mucho gusto. bienvenido. Entonces ya estamos completamente listos. Bienvenido, Jorge. Es que como leí Jergue en tu descripción de abajo, por eso confundí tu nombre. Es que es inclusivo, por eso lo pongo. No quiero causar conflicto. Bueno, Muy bien, amigos. este, Entonces, vamos a dar comienzo a esta plática. Nuestro primer punto para entender cuál va a ser la construcción de una derecha fuerte para México, y antes de entrar en materia actual, vamos a entrar en contexto histórico y vamos a preguntarnos cómo se ha construido el Estado mexicano a lo largo de su historia. Comencemos por decir claramente que el Estado mexicano se ha construido contra tres actores que ha visto como antagonistas. Podemos encontrar más referencias de esto, por supuesto, en El laberinto de la soledad de Octavio Paz, contra la colonia o el virreinato, contra la iglesia y, paradójicamente, contra los indios. El Estado mexicano se ha construido contra cada uno de estos tres agentes, respectivamente con la independencia, contra el virreinato, con la reforma, contra Dios y contra la iglesia, y como una triste consecuencia de la revolución, que intentó afianzar también una identidad nacional a partir de los años de Maximato, pues contra la identidad indígena. Digamos entonces que el Estado mexicano se niega a ver su pasado, se niega a aceptar lo que es y busca por todos lados algo que le dé identidad. Es por esto que nuestros intelectuales, lo vemos por pasiva y por activa, se afanan en seguir las doctrinas de los intelectuales estadounidenses y europeos, que son cada vez más degenerados, valga decir. Esto es porque el Estado mexicano ha renegado de sí mismo. Ahora, la construcción de un proyecto nacional que una y otra vez se ha visto negado, ya sea porque en su momento le hicieron poco caso a Lucas Alamán, que era el mejor conservador de México y que tenía proyectos para no romper completamente relaciones con España y además integrarnos con Hispanoamérica. En su momento la historia le negó esa oportunidad, como se la negó, por supuesto, a Miguel Miramón, quien era el rival de Juárez y que, de haber triunfado, ahora estaría él en los billetes de 20 pesos. Y por último, se la negó también a nuestros antepasados cristeros, quienes, a pesar de haber resistido fielmente durante el conflicto que duró de 1926 a 1929, consiguieron la tolerancia, pero sin modificar la ley. Es por esto que nosotros volvemos como una nueva oleada para decir, ahora sí, nosotros vamos a tomar el control del Estado. Y nosotros vamos, por supuesto, a implementar todo lo que aquellas personas que vinieron antes de nosotros esperaron y no vieron consolidados. Es ahora que la historia nos da una oportunidad para lograrlo. quiero comentar algo que dice Ignacio, que es importantísimo y tiene que ver mucho con el gran, digamos, el gran triunfo que está teniendo Morena en la sociedad mexicana. Eh, ¿Por qué creen que Morena está siendo está devorándose a la oposición? Por una simple y sencilla razón, y lo mencionó Ignacio al inicio. La oposición tiene una admiración demasiado, digamos así, demasiado obsesiva por lo americano, lo cual no vamos a negar que lo americano tiene muchas bondades. Sin embargo, si ustedes leen algunos artículos de letras libres, etcétera, a mí me tocó leer uno que me compartió un profesor. Yo discutí con él y dije, es que eso no, por eso la oposición pierde. El artículo sencillamente decía que Andrés Manuel estaba equivocado al llamar al pueblo mexicano como gente, como pueblo bueno. ¿Por qué? Porque si es que el mexicano es sucio, es ladrón, golpea a las mujeres, es huevón, ta, ta, ta. Entonces,
Morena está teniendo un triunfo enorme porque la oposición no se da cuenta que Morena está refrendando un cierto sentimiento del pueblo mexicano, que la oposición no está, no, digamos así, lo está negando. O sea, la oposición se la ha pasado todo el tiempo negando a lo mexicano. ¿Por qué? Porque desde que se ha construido el Estado mexicano, el mexicano ha tenido, digamos, siempre, el Estado mexicano nació además, y hay que agregarlo, con una admiración a lo ajeno, siempre a lo ajeno. Si no eran los franceses, ahora son los americanos, ¿no? Entonces, eso se repite. Entonces, nació Morena, y si ustedes ven los discursos de Obrador, Obrador tiene esa idea de rescatar a la identidad de lo mexicano, obviamente, pero yo también siempre he señalado que es una forma errónea de lo mexicano, porque Obrador y Morena refrendan a los mayas, a los aztecas, etcétera, cuando nosotros no somos eso realmente. Realmente todos esos mitos que vemos de los indígenas, de los aztecas, etcétera, era una forma, digamos, de desprecio a lo que antes se había existido antes del Estado mexicano, que era lo cristiano, lo español, etcétera. Entonces, lo que está, a mí me parece que si realmente una derecha en México tiene que existir es respetando a lo mexicano, pero respetando lo auténticamente mexicano, que es saber que nosotros tenemos una herencia española y una herencia indígena, cosa que Obrador, por ejemplo, no hace. Obrador totalmente rechaza, ya ven que hasta le exigió al rey de España pedir disculpas, etcétera. Pero quiero que vean por qué Morena está teniendo tanto éxito, porque está tocando esa fibra sensible que la oposición no logra. Así de sencillo, la oposición se quedó en una especie de elite burocrática que que redució la vida política de México a simplemente a ser un buen administrador. Y eso no basta en una sociedad. Y ahora vamos a preguntarnos si ha sido verdad que la izquierda ha dominado políticamente en el país desde que la independencia se ha consumado y lo ha hecho en distintas modulaciones. La izquierda cardenista claramente sería distinta de la izquierda de Ávila Camacho o lo que posteriormente haría López Portillo. Serían diferentes modulaciones de izquierda, pero todas encuadrables dentro de ese espectro político. ¿Y qué ha pasado con la derecha? ¿Qué ha pasado con la derecha una vez que se consolidó un partido institucionalmente que llevaba esta bandera, como lo era Acción Nacional? ¿Qué ha pasado? Pasó sencillamente que una vez que se vieron con posibilidades reales de triunfar, abandonaron una y otra vez los principios que ellos sostenían: solidaridad, subsidiariedad, destino universal de los bienes y bien común. Una y otra vez terminaron por abandonar esto para enquistar a personas que les sirvieran como operadores políticos y dejaran cada vez más en el olvido la doctrina con la que Gómez Morín los invistió cuando los creó. Pero también recordemos otra cosa: el PAN rechazó el nombre de partido, incluso demócrata cristiano, con todos los asegúnes que le podríamos hacer a la democracia cristiana. El PAN rechazó ese nombre, esto a principios de los 80, porque ellos se consideraban un partido humanista. Es decir, desde los 80 ya eran tibios. Ahorita fue el acabose, pero desde los 80 ya eran bastante tibios. Y desde que ganaron el poder con Fox, sus posiciones ideológicas se fueron diluyendo cada vez más. Recordaremos que hubo un conflicto con Ernesto Cordero muy grande. Calderón no pudo poner a quien él quería para la sucesión de 2012 y la terminó por perder. Acción Nacional entonces perdió su esencia y ahora ya ni siquiera se dicen que son un partido de derecha. Ahora dicen que son un centro humanista, algo que nadie entiende y que a nadie le llama la atención. Morena te dice: yo soy izquierda y esto es lo que hay. Morena, y el PAN en cambio te dice: es que yo soy el centro humanista que va a mediar entre todos y que no decide definitivamente nunca por nada.
Esto terminó por cansar a la gente. Y esto no es solo un vicio exclusivo del Partido Acción Nacional. Recordemos, nuestros partidos históricamente y sus intelectuales nunca han sido originales. Aquí el PAN sigue la doctrina de Karl Popper en la sociedad abierta. Es decir, el argumento central de la sociedad abierta se resume en esto. Debemos abstenernos por todos los medios de hablar de verdades fuertes, de verdades metafísicas, de hablar de lo bueno, lo bello y lo justo, porque, pensaba Popper, nosotros no tenemos capacidad de conocerlo y al no tener capacidad de conocerlo, de medirlo con las herramientas de las ciencias sociales, pues es algo que debemos dejar de lado. No podemos pronunciarnos de eso porque cualquier decisión que se tome no va a ser científica y nos va a llevar a un mal lugar. Este fue el consenso que imperó después de la Segunda Guerra Mundial, que en Estados Unidos tomó cada vez especial fuerza y también lo hace en Europa. Es también el consenso del que ha habido Acción Nacional. Es por eso que cuando nosotros hablamos en términos de verdad moral y decimos está mal en todos los casos asesinar a un inocente, ¿qué nos dicen ellos? Es que no podemos criminalizar a la mujer, es que debemos de ver el contexto, es que debemos considerar otras cosas. Son incapaces de hablar de verdad. Lo único que para ellos tiene sentido son las afirmaciones subjetivas que se pueden decir como, es que esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo. Ha negado la posibilidad de la razón y en consecuencia la posibilidad del legislador para hablar en términos de verdad. Esto fue lo que se conoció como el consenso de la posguerra, en el que el PAN se quedó atrapado y que cada vez castra más la forma de política. Sí, justamente también tenemos que entender un poquito, si me permiten, esta cuestión que mencionó Ignacio de la posguerra. Recuerden que nosotros venimos, ¿por qué la política está, digamos, se detuvo la grabación? ¿Verdad? Entonces, antes de las guerras mundiales, digamos que las formas jurídicas eran las del Estado soberano que decidían, pero también vamos a discutir un poquito esas cuestiones del Estado. Más adelante, si me permiten discutirlo también, que eso tampoco, hay ciertas cosas que tenemos que cuestionar, pero bueno, entonces, después de las guerras mundiales, surgieron un conjunto de pensadores como Popper, como la Escuela de Frankfurt, el mismo Maritain, etcétera, que, que señalaron que y en cierta parte tenían razón, chicos, en cierta parte sí tenían razón, de las catástrofes del siglo XX, culparon a los estados soberanos. ¿Por qué? Porque el Estado se había hecho tan omniabarcante que las leyes positivas regulaban incluso la moral. Actualmente lo siguen haciendo, pero vamos a discutir un poquito de eso más adelante, pero nada más para no perder tanto. Por eso los alemanes no tienen ningún problema con mandar a exterminar judíos. Entonces, después de esa tragedia de las guerras mundiales, la comunidad internacional decidió basar su ordenamiento jurídico en, digamos, en unas nociones universales que hoy en día llamamos derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos surgieron, digamos, después del desastre del siglo XX. Sin embargo, estos derechos humanos tienen un problema. El problema es que son tan abstractos, tan indefinidos, que a uno le cuesta mucho cuadrarlos. Entonces, los estados, por ejemplo, vemos el caso de El Salvador, que tuvo que resolver su problema a base de mano fuerte y los organismos internacionales cuestionaron a Bukele por los medios, porque no se rigen bajo los derechos humanos. Sin embargo, Bukele
defiende, digamos, la idea de soberanía. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos la crisis de ese consenso internacional de los derechos humanos, de la ONU, etcétera, porque prácticamente se están viendo tan inútiles, tan, este, digamos, guangos, que no le dicen nada a un pueblo. Entonces, ¿qué está surgiendo hoy en día en el mundo? Vemos movimientos como el de Trump, vemos movimientos como el de Bolsonaro, vemos movimientos como esta italiana, no recuerdo el nombre, y actualmente en México vemos el movimiento de Verástegui, que en el fondo sería el cuestionamiento de esos organismos internacionales y también el refrenar, digamos, un nacionalismo sano, que también vamos a discutir algunas cosas que se dicen por internet, pero hasta aquí no sé si se puede participar, Isaac, Sí, claro que sí. o hasta que acabemos. Claro que sí. De hecho, hay una mano levantada de José Alfredo. Igual si quieren darles el uso de la palabra a ustedes que están hablando. Adelante. Adelante, José Alfredo, te escuchamos. Hola, buenas noches. Pues acá nomás para complementar, aportar, ¿no? A lo que nos comunica acá el estimado Raúl, que sí, es un problema, que yo creo que el problema que tenemos actualmente es debido a la pérdida de la soberanía, ¿no? Los derechos humanos como que nos impusieron una soberanía global, y entonces ya no, ya se pierde la soberanía del Estado-nación particular. Y por eso de repente en redes sociales a los que apoyamos este tipo de candidatos nos llaman como extremistas, ¿no? Fascistas, ¿no? Nazis, ¿no? Y uno dice, pues, ¿qué te pasa, no? Más bien estoy queriendo que se respete nuestra soberanía, porque pues la ONU nos vino a destruir la soberanía propia de cada estado-nación. Dijo, no, pues todos. ¿Cuál es el ejemplo? Por ejemplo, tenemos la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, está a la pie de los derechos humanos. Y, o sea, dices, ¿qué? Entonces, ¿qué ley vale más, no? Y termina valiendo más la ley global, la ley de los derechos humanos, y es por eso que se viene una decadencia del Estado de Derecho. Y así nomás era como para complementar el punto acá del estimado Raúl, que tiene toda la razón del mundo. Esos derechos humanos ya están muy pasados, pues no vamos a decir de moda, pero sí de tiempo. 1968, que los hicieron, ya tenemos más de 60 años con el mismo marco jurídico normativo y es el colmo, ¿no? Es obvio que ya merecen ser actualizados. Mira, yo quiero agregar algo. Yo hace poco discutí con una jurista y ella me decía, es que antes, fíjense, y les voy a decir algo, en los derechos humanos son mitos. Son mitos, a esto se le conoce como mitos políticos. El Estado-Nación también es un mito. Voy a explicar un poco por qué. Miren, lo que me decía esta jurista es lo siguiente. Antes de los derechos humanos todo era caos, todo era violencia, etcétera. Entonces, hasta que llegó los derechos humanos, la humanidad, digamos, se armonizó. Es lo que decía. Y no creo que, sí, yo creo que realmente lo pensaba, porque es el mito de estos derechos humanos. Fíjense cómo nacen. Estos derechos humanos nacen am, de la idea de que la humanidad ha progresado moralmente, que hemos alcanzado, digamos, una cúspide, de que hemos llegado por fin al fin de los tiempos y que las identidades de los pueblos tendrán que ser superfluas. Hay un libro, que se llama El fin de la historia de Fukuyama, no sé si lo conozca. Fukuyama proponía esta idea del fin de la historia, de que las sociedades humanas, etcétera, iban a todas a ser democráticas, tal, tal, tal. Sin embargo, um, parece que la historia está refutando esa tesis. Actualmente los pueblos no se están organizando a lo como Fukuyama lo pensaba. Y también otra cosa importante, hay un pensador que está muy demonizado, pero yo recomiendo que lo lean, que se llama Carl Smith. Carl Smith decía algo muy cierto en política. Él decía lo siguiente:
toda pretensión universalista no es más que un particularismo escondido. Y prácticamente aquel que diga humanidad quiere engañar, también decía eso. Entonces, estos movimientos que estamos viendo, del Sol, Chantal del Sol, una pensadora francesa diría, son los que ustedes vean en las redes sociales y entre los intelectuales que llaman a los que apoyan este tipo de candidatos como los apestados, como los burros, como los feos, los fascistas, pues Chantal del Sol diría, estos intelectuales de élite que llaman así esta parte del pueblo, sencillamente disfrazan su odio a la pluralidad por vías democráticas. Y sí tiene razón. O sea, ¿por qué se le tiene tanto miedo a permitir que exista un candidato así? Cuando hay un sentir de la gente que se siente identificada con él. O sea, ¿quién? Y por eso, chicos, también vamos a defender más adelante en esto, ya sé que estamos saltando mucho, por qué el PAN y el PRI ya no es una opción válida para hacer frente a Morena, por una simple y sencilla razón. Por más que sí tengan el aparato burocrático, etcétera, pero hay una sencilla razón por la cual ya no funciona. Porque su tarea histórica se acabó. Ya no tiene sentido el PAN y el PRI. Están liquidados. Entonces sí, a lo mejor ahorita pueden tener muchos votos, pero después poco a poco se va a agotar. Entonces, no sé si quieren que continuemos o... Vamos a continuar, amigo. A mí me gustaría agregar unas citas que van a ser muy ilustrativas sobre el origen de los derechos humanos. Cuando en 1948 se está preparando esta redacción, un filósofo demócrata cristiano, Jacques Maritain, se reúne con el comité de la UNESCO porque el comité redactor de la declaración les había pedido ayuda. Estaban atorados y no sabían qué hacer. Entonces se reúnen aquí en la Ciudad de México en 1948 y los filósofos terminan por atorarse más. En algún punto, Jacques Maritain dice algo que libera las conversaciones y que después tomarían los redactores de la declaración para seguir estas líneas. Y dice, ya que es imposible ponernos de acuerdo en el fondo, ya que es imposible que estemos de acuerdo en los valores, vamos a ponernos de acuerdo en la manera de garantizarlos. ¿Qué quiere decir esto? Para Jacques Maritain significaba, ya que tú, un ateo, y yo, un cristiano, estamos de acuerdo en que existe la dignidad, pero la justificamos diferente. Para mí la dignidad existe por ser hijo de Dios. Para ti la dignidad existe porque somos un producto refinadísimo de la historia. Y no estamos de acuerdo en eso, pero estamos de acuerdo en que la podemos proteger. Ahora, este consenso fue débil, en realidad fue muy débil, porque le sirvió para salir del paso y promulgar esa declaración. Pero ¿qué pasó? En el artículo 3 de la declaración se habla sobre el derecho a la vida. En este sentido, algunos países promulgaban para que literalmente se incluyera la vida humana es sagrada desde el momento de la concepción. Obviamente, la Rusia comunista impidió que esta redacción prevaleciera. Y como se volvieron a pelear, dijeron algo que sería ambiguo y que hoy estamos sufriendo esas consecuencias. La vida humana es sagrada. No dijeron cuándo inicia, no dijeron desde qué momento debe respetarse y hasta qué momento lo dejaron así. Más adelante, nosotros hemos visto cómo esa ambigüedad jugó a favor de quienes sostienen que el no nacido no es una persona humana. Y esta ha sido la ambigüedad con la que ha navegado el Partido Acción Nacional. Ha sido esto el principal motivo por el que su misión histórica se ha agotado. Y ha sido esta lo que ha impedido una derecha fuerte para México. Ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de una derecha fuerte? Una derecha fuerte es una derecha que no solo se preocupa por lo económico, si bien es cierto, esto es un tema importante y merece especiales cuidados. Una derecha fuerte es aquella que puede hablar como si estuviera convencida de que tiene razón. Decía Jordan Peterson, cuando alguien te dice, yo no estoy seguro si tengo la verdad, no le creas. No le creas, porque si él no está convencido de lo que te dice, tú no deberías seguir ese camino.
Una derecha fuerte es una derecha convencida de que tiene razón. Es una derecha convencida de que lo que dice es verdad, de que los imperativos morales que él defiende son necesarios para la ordenada y correcta vida de la sociedad, que la ley es un ordenamiento de razón y que se debe colocar en las leyes constitucionales aquello que guía a la sociedad hacia un bien compartido, no hacia el bien que identifican un montón de grupos dispersos, sino a un auténtico bien común. Esto es lo que nosotros queremos decir cuando decimos derecha fuerte. Es una derecha convencida de lo que dice, convencida de que tiene razón y que no se va a echar para atrás, al contrario de quien desempeñó esta visión histórica, y creo que no le debemos de tener rencillas al par, no le debemos tener odio, debemos verlo como el anciano que tuvo una buena juventud, que ahora ya está en fase de retiro y que está próximo a recibir los saltos óleos. No le tengamos resentimiento, seamos conscientes de que su misión histórica pasó, que ahora vamos nosotros y que él quedará como un capítulo mientras nosotros seguimos trabajando. ¿Deseas agregar algo, amigo? ¿Cuál de todos, amigo? ¿Cuál de A mí, Pero todos los amigos? se refiere a mí, pero es que Abdiel quería decir algo. Si quieres, permítele la Adelante. palabra. Si alguien tiene una pregunta, los escuchamos y si no, continuamos con la charla. Abdiel, tú quieres hablar, ¿no? Diego Quijano, perdón, era Diego Quijano. Diego, adelante. Hola a todos. Bueno, de mi parte yo quería pues realmente mostrar mi felicitación a Raúl por el comentario acerca de los derechos humanos. Hace mucho tiempo había escuchado ese comentario de que es un mito y me pareció bastante clara la forma en cómo él lo ejemplificó. Yo solamente algo que podría eh, sumar a todo esto es que es muy importante conocer la historia de nuestro país, pero de manera integral, porque pues, creo que todos sabemos la historia que pudimos llevar en la primaria, en la secundaria, y que hicimos bajo esa estructura. Pero si realmente nos vamos más a fondo con las cosas que realmente sucedieron, pues creo que esto nos puede hacer cambiar de parecer en esas perspectivas. Entonces, para poder tener un mejor futuro, conocer la historia que llevamos, pero de la forma más fidedigna posible, creo que nos puede ayudar mucho a establecer todos estos criterios que estamos platicando, que me parecen bastante adecuados, me parecen bastante sensatos, y el ir regando todos esos datos históricos, pues poquito a poco crea una curiosidad. En mi punto de vista, creo que sí crea esa curiosidad y al menos tal vez creemos mucho debate al principio, pero vamos creando mayor conciencia. Es lo que yo quisiera agregar solamente por ahorita. Tiene que ver lo que dice Ignacio, yo también quería mencionar eso, y tiene que ver con lo que mencionas con este derecho fuerte. Tiene que ver también otra cosa, que es lo que el PAN perdió, y es que realmente es el pueblo mexicano, porque por lo que muchos llaman como algo de derechos humanos, como ciertos principios universales que todos los hombres tienen, casualmente siempre tienen esta idea aunque quién sabe cuando se invoca cosas como democracia, como derechos humanos, como eh, uno tendría que siempre hacerlos con pinzas porque uno no sabe qué se refieren. Les voy a comentar algo para que me entiendan. Actualmente, cuando se habla de democracia, nos cuesta entender lo que la Unión Soviética, que la Alemania nazi, que Corea del Norte son unas formas de democracia. Pero está tan contaminada la palabra democracia que hoy en día entendemos como la única forma liberal. Entonces, son palabras así contaminadas, pero bueno, ¿qué voy con esto? Cuando se dice que un partido de derecha como el que proponía Trump, como el de Bolsonaro, como estos actores que ahorita están emergiendo, que hay que analizarlos con mucho cuidado, cuando se dice que son fascistas y no son democráticos, tengan mucho cuidado con, no hay que seguirle el juego a estos señores, porque ellos ni siquiera saben lo que es la democracia, no saben ni siquiera lo que es el fascismo. Fascismo, chicos, que les quede claro algo.
Fascismo, solo uno, y fue en Italia. Ni Franco, ni Hitler, ni Pinochet, ni quién más, Nacho, ¿qué otro me puedes decir? Bueno, no León eran de Gres. fascistas. Sí, sí, no, ellos no eran fascistas, chicos, eran dictadores y cada dictador tenía, pero palabras policías que actualmente se tienen. Entonces, lo que tiene que hacer un partido actualmente de derecha es hacer, yo considero que es saber qué es lo que el sentimiento que tiene o la identidad o lo que es realmente el pueblo de México, tomar eso y en lugar de hacer lo que hace la oposición, de llamarle al pueblo mexicano un pueblo de tonto, un pueblo de mujeriegos, etcétera, pues haga que se haga sentir valioso. Por eso Morena está ganando, porque Morena sí ha sabido tocar esa fibra. La oposición no lo ha hecho. La oposición solamente ha sido un grupo de burócratas que yo tengo que reconocerle que han sabido administrar bien el dinero, sí, pero no solo se gobierna con cuestiones económicas. Y eso es lo que le cuesta entender a varios intelectuales del PAN, del PRI, etcétera. Porque siempre sale, no, es que miren, aquí tenemos, miren cómo ha caído las cuestiones de, sí, ha habido fuertes golpes, mal manejo de Morena, pero eso a la gente no le importa. Porque realmente una cuestión económica es importante, pero la política no se reduce a economía. Y ya que hemos entrado en esta palabra embrujada que es fascismo y que se extiende a otras como autoritarismo y que seguramente nos van a decir mucho a nosotros y a Eduardo, es que tú eres un autoritario, es que tú eres un dictador, es que tú quieres imponer, pero vamos a ir hablando claro. También va a ser una de las características de esta derecha fuerte el estar convencida. Naturalmente, quien no sabe lo que quiere, quien no sabe lo que hace, cualquier afirmación le parece imposición. Pero si desmenuzamos, nos vamos a encontrar con que la falta de convicciones de nuestros intelectuales y de nuestras clases políticas, porque consideran que la negociación es simplemente el punto de encuentro entre personas sin convicciones. Nosotros, que tenemos convicciones que no vamos a negociar, somos tachados de radicales por tener estas posiciones al frente desde el inicio de la conversación. Y nos van a estar diciendo mucho esto, pero tenemos que distinguir, no es propio de incluso un ambiente democrático restringir la discusión a solo aquellas cosas que se van a resolver técnicamente y cada cuestión importante dejarla para después, dejarla para una discusión ulterior, esperando que la historia resuelva y que ellos no tengan que pronunciarse. Hay que pronunciarse. También podemos pensar que cuando nos digan esto, nosotros podemos decir, no, no soy autoritario, simplemente tengo convicciones, te las expongo de manera respetuosa, pero yo no me voy a mover de aquí en estos puntos. Tú me puedes escuchar, puedes estar de acuerdo o puede que no. Yo no te obligo a cambiar de opinión si es que no te convenzo, pero no vamos a llegar a un punto medio en el que tú renuncies a tus convicciones si es que tienes y yo ciertamente no voy a reaccionar a las mías. Es la respuesta que debemos dar ante una época que se ha acobardado. Quizá hayan escuchado el nombre de Max Weber cuando estaban en la facultad o quizá un poco antes. Lo que él decía era con pesimismo, pese a que él carecía de fe, lo veía como algo que le martillaba la conciencia, es que el progreso o el llamado progreso de las sociedades industriales nos iba a arrojar a dos alternativas. La primera era el dominio de tecnócratas sin corazón y sin espíritu, que cada vez iban a tomar las posiciones de poder dentro del Estado. Y la otra posibilidad que él veía era el resurgir de un movimiento de valores. Pero Weber, que también era sociólogo de la religión, lo recordarán ustedes, nos enseñaba otra cosa. Los valores de una sociedad van de la mano con la religión. Es imposible tener un pueblo éticamente convencido, o al menos es algo que nunca se ha visto en la historia,
un pueblo fuertemente convencido que sea ateo. No es la forma natural. Eso fue lo que quiso lograr el siglo XX. Esa fue su empresa más importante, intentar prescindir absolutamente de Dios e intentar mantener sus convicciones. Podemos ver que la borrachera les duró de 1948 a 1980 y a partir de acá hemos navegado esa crisis. También por eso, aunque se ha comentado algunas veces que debemos dejar el nombre de Dios que compone el trilema de Eduardo, Dios, patria, familia de lado, lo cierto es que esto no es adecuado, porque también es parte Totalmente. del resurgir de una derecha fuerte y convencida de lo que está diciendo, que está convencida de los deberes que tiene con su comunidad, de la convicción que tiene su comunidad y que la apoya, que la fortalece, sin que por esto implique la imposición hacia ciertos individuos que pueden no compartir estas posiciones, pero sí quiere decir que quienes las comparten, y si las comparten muchos, es natural que tengan expresiones en el espacio público. Esa ha sido una batalla largamente postergada por el esquema del laicismo mexicano juarista, que también va a ser una bandera que hemos de reivindicar. Yo quiero tocar dos puntos, Ignacio, si se me permite. Primer punto, y es muy técnico, antes de ir con algo, es muy técnico antes de mencionar algo de la reflexión de lo que tú dijiste. Chicos, ustedes, yo también los invito a que ustedes se tienen que lucir ante sus contrincantes. No les asuste, no les asuste. Voy a tratar de matizar lo que estoy diciendo. No les asuste si los llaman autoritarios, etcétera, porque un verdadero científico de la política, sabe que cualquier régimen a veces es necesario para salvar un pueblo, ¿sí? Es decir, yo tengo un colega español que él hizo su tesis sobre la dictadura romana y el maestro Dalmacio Negro, que yo formo parte del seminario de Dalmacio, si no conoces Dalmacio Negro, googleenlo, yo trabajo con Dalmacio Negro. Él nos dice claramente siempre esto, cada pueblo, cada pueblo necesita una forma de gobernarse propia. Actualmente, la ideología de los derechos humanos, todo esto, estos mitos que tenemos en nuestras mentes y que nos han llegado, ellos dicen, no, si no eres democrático, no es bueno. A mí me tocó discutir con un cuate que me decía, es que si no viene de un periódico democrático, no es fiable. Ah, ¿y qué es eso de periódico democrático? No, es que es absolutista. No, déjense esas tonterías. Cada pueblo, incluso, miren, hay un discurso, déjenme lo noto aquí en Google, perdón si les estoy bombardeando, pero es que es importante. Se llama Discurso sobre la dictadura. No sé si lo conozcan, es de un español que se llama Donoso, se los voy a anotar aquí, Donoso Cortés. Y él hace ahí una defensa de por qué a veces es necesaria una dictadura. No estoy defendiendo la dictadura, chicos, no crean que solamente estoy diciendo que ustedes se tienen que lucir entre sus adversarios. No jueguen su jerga, porque si jugamos su jerga vamos a perder. Entonces, siempre que es que tú no eres democrático, pues, ¿qué tiene de malo? A veces es buena la democracia y a veces no es buena la democracia. A veces se ocupa otra cosa que no sea la democracia. O sea, esa es una. Ahora, eh, el otro punto que tocó Ignacio es el Estado laico. Eh, hay que tener, miren, no podemos salir tristemente del juego del Estado, no lo podemos, no, bueno, no podemos nosotros salirnos de eso. Sin embargo, también, y eso también hay que ser muy inteligentes, no tengan miedo de decir, no sé si aquí haya uno creyente o algo, pero no se tiene que tener miedo de aceptar que el pueblo mexicano, como todo Occidente, es por lo menos culturalmente cristiano. Y no se puede entender la civilización ni México sin el cristianismo. Entonces,
mucho de nuestra grandeza cultural, tanto la ciencia como las artes, etcétera, se deben a nuestra religión. Entonces, imagínense que tengamos que decir, no, 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 eso no es importante, eso es el espacio privado. Bueno, el Estado mexicano, chicos, y lo dijo Ignacio, el Estado en general, la institución del Estado, no solo el mexicano, nace en oposición de la iglesia. Eso tienen que saberlo, o sea, tienen que entender eso. Y un Estado laico es sencillamente el neutralizar la moral del pueblo para que el Estado pueda imponer lo que los que gobiernan crean que sea lo que crean que es mejor. Por eso ustedes ven que a pesar de que el pueblo tiene una moral, los de arriba te pueden decir, no, es que está mal y vamos a imponer estas leyes porque ustedes están mal. Así de sencillo. El Estado laico es eso, chicos, es nada más sustituir la religión del pueblo por la religión de los burócratas. Es eso el Estado laico. Entonces, no tengan miedo. Si les dices que eso está laico, bueno, pues, ¿por qué tenemos nosotros que seguir dogmáticamente? Aunque bueno, entiendo que nosotros no podemos salirnos del juego de nuestra constitución, ¿verdad? Por cuestiones prácticas, pero creo que nosotros sí tenemos que cuestionar. Esto lo podemos discutir, chicos. Tenemos que cuestionar eso, porque el Estado laico no es sinónimo de, de armonía y paz, viene de otro mito, es otro mito, el mito de que el Estado viene a darle paz a las personas que están luchando por sus costumbres, como si antes del Estado hubiera una naturaleza, o una comunidad ha existido sin el Estado, nada más que se ha basado en sus costumbres. Pero bueno, Estimados, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si no, podemos continuar y al final les tomamos Yo, una te- buena sesión de preguntas y respuestas. yo tengo un comentario más que una pregunta. Me gustaría Adelante, amigo. compartirles cuando fue el CIPAC que trajo Eduardo Verástegui a México, la Conferencia Política de Acción Conservadora. Hubo una manifestación afuera del hotel donde se llevó a cabo el evento, en el Westin Santa Fe, y era un frente internacional antifascista, así literalmente se llamaban, y era muy curioso cómo se llamaban antifascista, como haciendo creer que nosotros somos los fascistas. Lo que yo me di cuenta después, porque algunos medios de comunicación salieron a cubrirlo, y al menos el primer día del evento, la nota no fue la inauguración del CIPAC ni lo que se dijo en el CIPAC, sino fue la manifestación afuera del CIPAC. Y eso o sea, realmente me hizo pensar que estamos en una guerra de narrativas en donde te empiezan a decir que tú eres ultraderecha solamente por ser pro vida, donde te dicen y hacen creer que ser conservador es algo negativo, ¿no? Porque la narrativa que impera hoy en el subconsciente colectivo, en la mente, en la colectividad, pues es justo eso, ¿no? De que ser conservador es sinónimo de ser corrupto, de ser neoliberal, porque es lo que López Obrador se ha encargado de poner en la mente de todas las personas todos los días, ¿no? En su discurso. Y la gente piensa que Vicente Fox es conservador, ¿no? Que Denise Dresser es conservadora, que Xochitl Gálvez son conservadores, cuando en realidad no lo son. En lo político, pues son progresistas. Así que bueno, tenemos un gran reto para combatir las fake news y cambiar la narrativa a favor de la verdad. Completamente de acuerdo contigo, Isaac. Y de hecho, también este va a ser un punto importante. Se nos acusa cuando tenemos una posición fuerte que compartimos con el pueblo de ser populistas, de hablarle a las vísceras de la gente, de no ser lo técnicamente adecuados o lo políticamente correctos. Se nos acusa naturalmente de ser populistas y esta palabra también está demonizada porque populismo se entiende polémicamente con democracia liberal. Pero vamos a ver por qué es que ha surgido el populismo y por qué, si sus soluciones no son adecuadas, sus preguntas sí son síntomas de algo. Las preguntas que hace el populismo son por los amores compartidos del pueblo que se han visto relegados
por las oligarquías y por los intelectuales. El pueblo ama a su patria. La acepción original de la palabra patria es pater terras, la tierra de tus padres. El pueblo lo quiere, pero los intelectuales te dicen, es que tú no eres especial por haber nacido en un lugar, es que esa es una coincidencia que no deberías de valorar. Tu familia no es gran cosa porque pues tú naciste ahí, fue la casualidad y no hay más. Tu religión es lo mismo. Tus valores son producto de un fenómeno histórico. Con cada componente de nuestra identidad que deseamos afirmar, los intelectuales, las oligarquías, te dicen, es que no es tanto, es poca cosa en realidad. Y el pueblo ve estas pulsiones que son muy sanas como oprimidas por aquellos que deberían representarlo y deberían guiarlo, como son respectivamente las oligarquías y los intelectuales. Entonces reacciona de una manera agresiva, es verdad, de una manera visceral, pero a preguntas correctas, a preguntas por un anhelo sincero de compartir sus amores. San Agustín nos enseñaba que una comunidad política es aquella que comparte amores y virtudes. Sobre esto es sobre lo que se funda cualquier proyecto y es lo que distingue a un Estado de a una banda de ladrones. Los amores y las virtudes compartidos, que naturalmente queremos compartir cada vez con más gente, porque es lo que hace el enamorado. Desea expresar su dicha, desea expresar todo lo maravilloso que encuentra en estas convicciones o en una persona cuando estamos hablando de individuos. Y así nosotros queremos compartir nuestros amores por México, por nuestra familia, por la familia incluso, por Dios. Deseamos compartirlo con nuestra sociedad, deseamos hacerlo por los medios adecuados. Y nos encontramos con que nos dicen, es que eso no vale, es que eso ya es caduco, es que no deberías pensar así. Nosotros decimos, es que nosotros pensamos así, porque es lo que queremos, es lo que amamos, y porque si bien a ti no te odiamos, no tenemos nada contra ti, si te opones contra lo que queremos, te vamos a resistir y te vamos a ganar. Y creo esta debe ser una de las narrativas que impulse a una derecha que ahora sí ha quedado definida en el adjetivo fuerte. Raúl, ¿quieres hacer algún comentario final para pasar ahora sí a preguntas y respuestas? Dos cosas sobre lo que tú dijiste y también otra cosa bien importante. ¿Por qué es tan importante la pelea por el aborto? Eso es bien importante, pero miren chicos, otra cosa que creo que nos tiene que caracterizar a nosotros, como lo ha hecho Morena, pero Morena con otra materia, pero no, es que nosotros debemos ser debemos, entiéndase bien lo que voy a decir, despreciar a los intelectuales, despreciarlos. Pero ¿qué clase de intelectuales? A los que escriben en el Universal, a Esquetino, ¿a qué otro se te ocurre, Ignacio? O sea, de esa envergadura, este, Dresser, Dresser, Aguilar Camín, eh, ¿por Castañeda qué? Gutman. Ajá. Por una razón bien sencilla. Los intelectuales son idiotas. Los intelectuales creen un montón de supersticiones que si tú no estás de acuerdo con ellos, te desprecian. Y se la han pasado despreciando digamos así, al populacho. Tanto así que creen que si tú no estás con ellos, eres una amenaza para el progreso, no solo del país, sino de la humanidad. Es así de peligrosos son. Entonces, fíjense, lo que estamos viendo en el mundo, y yo creo que Verástegui es parte de eso, es el repudio de las clases, clases medias, clases bajas, incluso entre ricos, también entre ricos los hay, de esta casta, porque no es una cuestión de económica, es una cuestión de castas, digamos, no, vamos a decirlo así, de, de aquellos que saben amar la tierra y de aquellos que no la aman, de desarraigados. Entonces, eh, el intelectual, pero el intelectual desprecia mucho al populacho y eso ya no lo podemos tolerar, chicos. Ya no podemos tolerar el desprecio que tiene Denis Dresser,
que Dennis Dresser se burla por los que estamos a favor de la vida, de que, estos tontitos que se quedaron con su religión, yo soy muy inteligente, o toda esa bola de idiotas. Yo les dejé aquí un link, que lo léalo, es de un señor muy interesante que se llama Nassim Taleb, que se llama Intelectual pero Idiota. Yo creo que esa es una cosa que nos debe de caracterizar profundamente: el odio, bueno, no el odio, sino el desprecio a las opiniones de los intelectuales, el desprecio a ellos. O sea, no odiarlos, pero sí sentirnos halagados cuando ellos se burlan de nosotros, porque es algo bueno. Y otra cosa, miren, hay algo que tenemos que tener bien en claro, porque lo veo mucho en redes sociales. Esta cuestión del aborto no es, porque yo bueno, le hago una pregunta al aire a todos. ¿Por qué creen que es tan importante la defensa de la vida desde la concepción? ¿Por qué se nos oponemos tan férreamente al aborto? Unos dicen, no, es que no claro que a uno le importa la vida humana después de la concepción. Sin embargo, es cierto que nosotros le damos mucho énfasis a eso. ¿Por qué creen, chicos? Adelante, Oppo. Tienes el micrófono apagado. Tienes el micrófono apagado. Es que tiene el micrófono apagado este. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos. Bueno, yo creo que es muy importante porque pues son los seres humanos los que hacen presencia, ¿no? Y no podemos destruir la vida humana, ¿no? Imagínate qué vamos a hacer si empezamos a... Espérenme, que me puse un poco nervioso, déjenme empezar otra vez, ¿no? Bueno, no, yo creo que es muy importante por muchas razones, ¿no? Yo creo que el pueblo se forma de personas, de seres vivos, de seres humanos, ¿no? Y si los estamos matando, los estamos destruyendo, aniquilando, porque eso es el aborto es un asesinato, es aniquilar, es, 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 es un genocidio disfrazado de derechos y libertades, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a construir pueblo? ¿Cómo vamos a construir sociedad si estamos matando a nuestros individuos desde el momento de la concepción, ¿no? Entonces, es sumamente importante defender desde el momento cero de la concepción, porque no solo es vida inocente, es la evolución del ser humano desde el momento en que se une el óvulo y el espermatozoide hasta que somos ancianos, ¿no? Es la evolución. No podemos, yo creo que debemos de dejar a un lado, no sé qué opine, pero debemos de dejar a un lado a veces la posición de debatir. Yo creo que esa es una tontería y una estupidez muy grande, querer debatir si es vida o no es vida. Es vida, no lo digo yo, no lo dicen ustedes, no lo dicen los pobres, no lo dice absolutamente nadie. Es vida. ¿Por qué? Porque es la verdad, una verdad basada en la ciencia, una verdad basada en diversas disciplinas que a través de investigación científica, no inventos, no, no locuras, no ideologías, basada en la ciencia, se ha dicho y se ha promulgado es vida. Y se ha dicho desde qué momento. Entonces no creo que sea algo a debatir. Creo que también debemos ser muy firmes con eso y tener esa convicción y esa fuerza que era la que decía Raúl, ¿no? Tener una convicción de defender los valores y los ideales en los que estamos trabajando para una nueva derecha, una derecha fuerte y sólida. Entonces creo que eso es lo primero, defender al 100% la vida, no titubear en cuestión a la defensa de la vida, ser firmes y que sea una de las herramientas que usemos contra la lucha contra este progresismo, no mantenernos firmes. No estamos a favor del aborto por lo que representa, porque es un genocidio disfrazado de derechos y libertades. Bueno, ese es mi punto de vista. Sí, estoy de acuerdo contigo, José Alfredo. No, qué buen puntuazo. Aquí en los mensajes, cuando estaba escuchando al amigo Oppo, cómo se llama el amigo Oppo? No creo que se llame Oppo. Dagoberto, ¿Nahuerto? Dagoberto con D. Dagoberto. Ahorita que estaba escuchando a Dagoberto vi que también llegó un mensajillo, ¿no?
queda aparte de lo que también creo que por qué tenemos que estar en contra del aborto, ¿no? Que porque si se acepta es atacar a la vida propia de la sociedad. O sea, vamos dejando, digamos, que esta nueva derecha cree en Dios, defiende la religión, pero sabe que tiene que dejar ciertos enfoques o perspectivas religiosas de lado, ¿no? Entonces, si se legaliza el aborto, se acaba la vida en sociedad, porque es el propio ciclo de la vida lo que permite la prosperidad y el continuo desarrollo. Entonces, es lo que está pasando en Europa, que la tasa de vejez está muy alta, la tasa de natalidad está muy baja y empieza a haber crisis económica. ¿Por qué? Porque no hay fuerza laboral que renueve a la actual fuerza laboral y entonces no hay pensiones, no hay oportunidades, no hay mercado y pues colapsa la sociedad en sí misma, ¿no? Entonces, yo me pongo al aborto y creo que nos debemos a oponer al aborto bajo esa perspectiva de que pues es condenar al declive a la sociedad, ¿no? Menos natalidad, menos ingresos económicos, que es lo que pasa hoy, ¿no? Actualmente no hay una FORE, no hay una pensión segura porque no hay la suficiente fuerza laboral en el mercado y la que hay pues está como que pues en condiciones deplorables, ¿no? Hay una cosa, a ver, mis amigos, ustedes que son acá también intelectuales de los buenos. Yo he pensado, No me llames para así. frenar, No, no me llames así. No, no, no. No me llames intelectual. No, no me llames intelectual. oh, al sabio, pues, al sabio, al Raúl sabio. No, hombre, acéptese, mi amigo. Es lo que decía acá el proyecto Gladium. Creo que tú no, David, creo que habían puesto que. No. Oh, Ignacio, había preguntado tu nombre y dijo que te llamas Ignacio. Lo que decía Ignacio, hay que aceptarnos y eso también viene en la batalla cultural de Agustín Laje, que dice, es que lo que nos falla a la derecha es que no nos aceptamos a veces, que para que no nos comparen, ¿no? Hay que decir, sí somos y somos mejores y por eso te voy a dar clases porque soy mejor que tú. Entonces, yo creo que el aborto se puede frenar desde bajo una línea que pareciera ser y buscar el derecho, ¿no? Hace tiempo escribí algo que se llamaba el artículo masculino. Dice, a ver, ahorita lo quieren hacer, ay, que sí, pero si se les da por el aborto masculino, lo van a querer frenar y van a querer dejar de promoverlo. ¿Por qué? Prácticamente, sí, pues, lo que yo planteaba en ese artículo era de que caray, y los hombres que no quieren ser papás, ¿qué onda, no? Porque uno de los pretextos que se alega por parte de esas asesinas para legalizarlo es su maternidad deseada. Y la Corte, la ONU y los países lo respaldan porque dicen, sí, sí, es que es un ser humano, ella y su cuerpo, su decisión. Órale, está bien. Bueno, y mi paternidad deseada. Entonces yo lo veo así como que estratégicamente en términos políticos, decir, no, 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 pero primero vamos a buscar está bien la tutoría deseada por parte de los dos, si no, no hay nada. Desde los grupos activistas que promueven el aborto lo frenarían porque buscarían un cambio de estrategia, porque dirían, ching, ¿cómo vamos a debatir? ¿Cómo vamos a promover pues esta narrativa de victimización y de deuda histórica que ella sea la mujer si ya están pidiendo también los mismos derechos, ¿no? Y entonces como que pudiera dar un replanteamiento a ese problema de tal grado que incluso lo tendrían que quitar, ¿no? O pudiera obligar lo que pasó, al menos aquí en México, a lo que pasó como en Argentina, un plebiscito nacional para decir, a ver, ya vamos a ver qué se hace con el aborto, sí o no. Y aquí, pues obviamente, pues ya nos tocará un poquito más de trabajo de decir, no, vamos a hacer un buen trabajo coordinado político y no como el que se hizo en Argentina, que no salieron las personas a manifestarse ni a votar y pues les terminaron metiendo gol en el Congreso. Entonces, pues ese era como que mi comentario y quería preguntarles pues también eso, ¿ustedes qué opinan de esa perspectiva que un día se me ocurrió por ahí? Dije, a ver, y si le damos por ese lado, ¿qué pudiera pasar, no? Antes de responder, quisiera darle la palabra a Isaac y luego ya yo contesto la pregunta, pero me gustaría escuchar a Isaac. Sí, bueno, definitivamente nosotros estamos a favor del derecho a la vida. Yo creo que también aquello que resistes, persiste. Entonces hay que, más que como, por ejemplo, cuando Frena era el Frente Nacional Anti-AMLO,
se oponían a todo lo que hacía AMLO, pero al final lo criticaban, lo juzgaban, pero le seguían dando poder por llevar su atención hacia él. Yo creo que lo correcto debería ser enfocarnos como en la propuesta, en la solución. A mí cuando me dicen que, porque si se dan cuenta en la misma narrativa de los medios de comunicación, dicen, es que Eduardo Verástegui es antiaborto. Y ya poco a poco ha estado cambiando esa narrativa de llamarnos antiaborto y comenzar a reconocernos como provida, porque me parece que ser provida es como así en positivo. Ahora, yo creo en la libertad de expresión y no quiero imponer a nadie como mi forma de pensar, pero por ejemplo, llamarle asesinas a las mujeres que abortan me parece una palabra fuerte. Entiendo que el aborto puede ser considerado pues un asesinato en primer grado, porque yo sí creo que es privarle al alma de nacer y cada alma tiene una misión especial que Dios nos ha dado. Pero una amiga que se llama Pamela Fraustro, quizá la han escuchado, ella era una activista radical del feminismo, defendía el aborto en su máxima expresión, se iba a debates en Nueva York a defender el aborto y el feminismo, y ella fue estudiando y se dio cuenta de que estaba equivocada. Así que pasó de ser una activista feminista a convertirse en una activista pro vida. Y ella misma lo dice, si tú quieres depende del contexto, ¿no? ¿Verdad? Si estás como en una charla de amigos o algo casual en la universidad, quizá lo que quieres es poner los puntos sobre la mesa y encontrar coincidencias. Si estás en la Cámara de Diputados, pues vas a defender tu postura que representa a millones de mexicanos con valentía, ¿no? Y firmeza. Lo que quiero decir es, Pamela nos decía, si tú llegas con una mujer feminista y le empieza a decir, no, es que eres una asesina, una abortera, eso, pues en vez de que ella abra la posibilidad de dialogar o de debatir, pues lo que va a hacer es que se va a cerrar y te va a atacar. Entonces, por ejemplo, esa es una estrategia que ella nos recomendaba y que yo he aplicado en mi vida, es reconocer a las mujeres, decir, ok, entiendo que tú quieres lo mejor para las mujeres, yo también quiero que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia, pero el bebé que está en el vientre materno, pues es inocente, no tiene la culpa de haber sido producto de la violación, porque siempre te sacan que la violación y demás. Bueno, entonces, a mí me ha funcionado más como esa actitud dialogante y cuando hay que debatir, pues lo debatimos, ¿no? Pero pues sin duda alguna a mí nada más quería decir eso, que la palabra de asesinas se me hace un poco fuerte, pero lo dejo en reserva de cada quien porque pues aquí creemos en la libertad de expresión. Nada más antes de darle la palabra a Omar, Edicio y Carla, déjenme darles mi respuesta a la pregunta que yo planteé y quiero que lo piensen un poco. Yo estoy de acuerdo con lo que todos ustedes tres han dicho, me parecen acertados, pero también piensen en lo siguiente. Y ¿por qué hay tanto énfasis en la defensa de la vida del no nacido? Por una simple por una simple y sencilla razón. Cuando un pueblo afirma el aborto, lo que está diciéndole no solo a su pueblo, sino a todo el género humano, a todo el género humano, es que el ser humano no vale nada. O sea, evidentemente, miren, luego les voy a decir algo, las feministas siempre nos sacan el argumento, es que los abortos siempre va a haber, claro, como los asesinatos siempre va a haber, eso es innegable, pero si un pueblo comienza digámoslo así, a que el pueblo comienza a aceptar eso como algo bueno, etcétera, lo que se va a generar en la conciencia de un pueblo es que la vida humana no vale absolutamente nada. Esto cala más que cuestiones de mí. O sea, yo también creo que debemos ser responsables con los migrantes, etcétera, pero esto cala más en la conciencia de la gente que los temas de migración, de pena de muerte, etcétera. Por más que nos digan. También tengan mucho cuidado, chicos, yo lo veo mucho en internet. Dicen, no, es que son pro parto y ¿por qué no se preocupa por la vida del migrante? Verástegui no se preocupa por la vida del migrante. Bueno, es mentira, Verástegui tiene asociaciones en defensa de los migrantes, etcétera. O sea, créanme que yo no entiendo a ciertos tuiteros famosos como José Miguel, como Garibay, como varios, que andan, bueno, que andan diciendo, no, es que no son pro persona, pues creo que Verástegui lo que ellos terminan por decir que es pro persona, es el más pro persona de los candidatos, es el que más se preocupa
por la dignidad de todos. Y no es casualidad, chicos, que donde se haya legislado el aborto, las sociedades decrezcan de una forma considerable. Los pueblos terminan por odiarse a sí mismos. Y yo quiero nada más decir dos cosas con lo que comentó Isaac y el compañero Oppo. Yo creo, siempre voy a creer que el diálogo es lo importante, siempre. El diálogo es, pero siempre tiene que haber la decisión. Y creo que la decisión, hay cosas que yo lo dije una vez a una mi compañera en la facultad, cuando ella se molestó porque una jurista decía, es que no podemos tocar el tema de la constitución tal, y me dijo mi compañera, no, es que tenemos que cuestionar todo, y le dije, espérate, a ver, una sociedad necesita no siempre cuestionar todo, chicos. Muchas veces, y eso hay que tenerlo bien claro, los prejuicios son necesarios para que una sociedad exista. Prejuicios quiero dar a entender, por ejemplo, la cuestión del aborto, etcétera. A veces el diálogo es importantísimo, pero siempre tenemos que tener claro que hay cosas que no se pueden negociar. Eso me queda claro. Y por ejemplo, yo sí pienso que esas dos cosas que yo voy a mencionar, las últimas, sí se pueden discutir. Que el tema del aborto, si bien es cierto, nos podemos apoyar en la ciencia para esto, el tema del aborto más que científico, a ver si no se lo toman mal, es un tema religioso metafísico. De verdad, o sea, ¿por qué? Porque la ciencia te puede decir que esto es un ser humano, etcétera, pero la ciencia nunca te va a decir por qué es bueno que existan seres humanos. En cambio, la fe, por lo menos en lo que nuestra civilización ha tenido, que es el cristianismo, sí te afirma rotundamente con decisión que es bueno que existan hombres en el mundo. Y la ciencia no puede hacer eso. Pero bueno, no sé si le damos la palabra a Omar y a Carla. Sí, rápidamente, si puedo participar, Adelante, Omar. ustedes me dicen. Bueno, buenas noches, primero que nada, y disculpen, un poquito la tardanza, ahorita, apenas llegando a casa, pero pues al pendiente de todo el movimiento, y claro que sí, solamente para hacer énfasis, pues, en la cuestión que mencionaban, para todos aquellos que han leído un poco, bien conocerán un poquito de los textos bíblicos, y claramente lo determina Cristo: por sus frutos los conoceréis. No se le puede llamar otra cosa al aborto si no es un asesinato tal cual. Yo sé que se escucha muy fuerte, pero, o sea, estamos hablando literalmente de la vida de una persona, no estamos hablando de frutas o verduras o de otra cuestión. Es claramente eso, es un asesinato. Si no empezamos a llamar las cosas tal cual son, entonces nosotros no podemos corresponder en el hecho de tratar de decir que apoyamos a un candidato que es pro vida, ¿no? Por así decirle. También nosotros caeríamos en el error de que a esto sí y a esto no. No podemos acondicionar esa cuestión de las cosas. Si somos conscientes de toda esta cuestión que se vive, y es por eso mismo el hecho que nosotros apoyamos esta candidatura, es porque queremos que las cosas cambien, que se dejen de cosificar y darle un trato como debe de ser, un trato de persona, un trato de dignidad, el hacer conciencia con la juventud de hoy en día. Yo sé que no es para nada fácil, porque traemos a todo un sistema en contra de aquellos valores naturales. Y sí, se me olvida de su nombre, por aquí está, ¿cómo se llama? Raúl, muy bien lo dice. Sí, la explicación es muy sencilla. Nosotros somos, o por lo menos tratamos de generar un poquito más de conciencia, y es el porqué del hecho que estamos haciendo, tratando de apoyar a Eduardo, por el hecho que nosotros correspondemos a un orden natural. No necesitamos alguna cuestión ideológica que marque nuestros principios. Es claramente por razón de persona que somos conscientes y que estamos denotando una cuestión, pues, que claramente rebasa todo
todo el orden político, el orden social, o sea, no están ustedes para saberlos, pero lo que se está viviendo en mi estado, en Guerrero, es una cuestión de catástrofe, una cuestión no muy grotesca, la verdad, sinceramente, sí es un poquito preocupante pues esta situación que se vive y el hecho del impulsar al candidato, que él está tomando participación, es eso, nosotros vamos a defender nuestras posturas, ¿por qué? Porque sabemos que estamos defendiendo la verdad, la verdad a la vida, la verdad a la libertad, la verdad a acciones concretas que sí nos lleven y nos marquen un rumbo, no por una simple cuestión y van a emoción, emotividad. No, o sea, quienes estamos aquí estamos convencidos totalmente de que traemos un proyecto concreto, algo muy, muy establecido y Eduardo lo ha dicho claramente. Yo no tengo necesidad de estar viviendo esto, pues tampoco nosotros tenemos tal cual la necesidad, pero sí nos empuja a aquella cuestión del querer hacer mejores cosas, del querer ver una mejor situación. Es claramente que lo que están viviendo las mujeres es una abominación, es una cosa fea, o sea, mujeres abortando, mujeres, no, o sea, no puedes llamarle ser humano a alguien que está cortando la dignidad de otra persona por el simple hecho del querer de un pensamiento ideológico, o sea, porque yo pienso que eres cosa, pues te voy a tratar como tal. No, para nada, o sea, creemos en el orden primordial. Aristóteles lo menciona claramente que debe de haber una concordancia en actuar, en pensar y en, ay, ¿cuál era actuar, pensar y hacer, vaya, que tenía que marcar tres verdades importantes en la vida del hombre: el buen pensar, el buen actuar y el buen decir. Muchas gracias. Le damos la palabra a los demás participantes. Gracias, Omar. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Carla, Bueno, pues yo sí quiero comentar que en principio, pues es una ley natural la vida, porque nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Es una ley de la naturaleza, no solamente para nosotros como personas, sino también pues para todo ser vivo, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, pues es un derecho natural que tenemos todas las personas de nacer. Ahora, por eso estoy de acuerdo en el punto que comentas, de que hay cosas que no se pueden cuestionar porque la naturaleza es algo que no se puede cuestionar, es algo que va, o sea, que va caminando de una manera, pues, natural, vaya la redundancia, ¿no? Eh, si bien es cierto, hoy el derecho positivo permite o nos permite a las mujeres tomar la decisión de quitar la vida a un ser indefenso, pero eso no significa que sea lo correcto. Yo recuerdo que en mis clases de derecho siempre nos decían, la ley debe de ser moral y humana. Y aquí lo que estamos enfrentándonos el día de hoy es que desafortunadamente la ley ha dejado de ser moral y ha dejado de ser humana para atender intereses intereses políticos internacionales, donde pues obviamente sí están deseando poco a poco ir pues disminuyendo a la población, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a ver los derechos humanos desde la primera generación, vamos a ver que en esa primera generación se defendía la vida desde la concepción. Ahora no sé ya en qué generación vamos, en la séptima, octava, décima, no sé, pero ya están pues los derechos pues, más de principios así como progresistas. Creo que sí la ideología de progresista que ha engañado a la mujer y que en este caso pues las ha orillado a tomar decisiones equivocadas, que es el asesinato de un ser vivo, pues es eso, es un engaño y pues tristemente a nosotros nos está tocando defender y ser bueno, no tristemente, nos está tocando vivir esta situación, pero pues qué bueno que tenemos ahora sí que las agallas de poder manifestar lo que pensamos y lo que creemos y a nosotros nos toca defender la vida y ser providas, manejarlo de manera positiva como lo comentó el compañero. Y pues eso es todo. Muchas gracias. gracias. Edgar, muchas gracias, Carla. Edgar, adelante.
Hola, buenas noches, Raúl, Isaac, amigos. Pues muchas gracias por la charla. Miren, procurando no robarles mucho tiempo, déjenme ser bien sintético y pragmático con mi comentario que espero que sirva para complementar lo que acertadamente han compartido mis compañeros, ¿no? ¿Por qué oponerse al aborto desde el punto de vista político? Pues por una sencilla razón de consistencia, y es que si convenimos en que el aborto es la terminación de una vida humana, lo cual es así en concordancia con la evidencia científica rigurosa, entonces la privación de este primer derecho que le da origen al sujeto de derechos y obligaciones desvanece el cimiento objetivo para todo el marco político, económico y social, ¿no? Quedando entonces a merced de la legislación coyuntural que puede apuntar a cualquier lado, que puede responder a cualquier tipo de arbitrariedad. A veces será positiva y convergente con el del respeto del derecho prepolítico de la vida y la dignidad humana intrínseca, y en muchas otras ocasiones atentará contra este, ¿no? Entonces, sin necesidad de entrar al campo de la moral, una vista bien ácida del asunto permite concluir necesariamente que la lucha por la defensa de la vida es un aspecto imprescindible y que compete a la esencia de un proyecto político que vale la pena secundar, ¿no? Muchas gracias, Edgar. Anaisa. Muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, voy a tomar unos minutitos para comentarles que desde mi perspectiva, bueno, yo como psicóloga, apoyo a mujeres embarazadas en situación vulnerable, algunas mujeres que están pasando por estrés postraumático postaborto y que no encuentran como ningún seguimiento ni ninguna validación de lo que están viviendo en su entorno. Obviamente hay mucho hermetismo y negación al respecto de este tipo de problemáticas. Creo que el hecho de reducir este tema a solamente si se defiende una vida que está por nacer o no, también es un enfoque muy reduccionista. A final de cuentas, el hecho de que esta problemática social la estén manejando como un derecho, lo que termina haciendo es abaratar las políticas públicas, ¿no? Como pasa en Canadá, que a todo el mundo le andan ofreciendo eutanasia, todo el mundo puede tener suicidio asistido y ellos se enorgullecen mostrando las estadísticas anuales de cuánto dinero ahorran, facilitando que se quiten las vidas a las personas, ¿no? Entonces, lo que está pasando aquí es que yo hoy lo podría comparar como lo que ocurre con este tema del narcoterrorismo, ¿no? Que este fenómeno, pues principalmente como su nombre lo dice, hay un terrorismo que ocupan para adueñarse de plazas, pero a final de cuentas, quien comete estos delitos termina deshumanizando a la otra persona y también empieza a convertirse en un monstruo o empieza a dejar de sentir que es un ser humano. Entonces, tanto se está deshumanizando a las víctimas como a los victimarios, ¿no? Ellos mismos dejan de sentir que son personas. Y creo que el hecho de que esto sea tan recurrente y de que hoy podríamos ver casos de personas que acuden en menos de 2 años a practicarse 4 abortos, también las lleva a tener otro tipo de problemas psicológicos, ¿no? ¿Cuál es la solución a todo esto? Bueno, que como seres humanos siempre vamos a necesitar una red social, vamos a necesitar una red de apoyo, pero si estamos inmersos en una cultura actual en la que cualquiera puede tener justificación para quitar una vida, como el caso que vimos del chico que apuñaló a su maestra y todo el mundo está como muy a favor de la acción, justificando el hecho de que el chico era maltratado por la maestra. Creo que esto lo que hace es que nos convirtamos en islas y que a final de cuentas pues seamos más vulnerables a la manipulación y a que sobre nosotros se priven muchos derechos y que accedamos a ceder precisamente nuestra autonomía a otros órganos más grandes. Pero bueno,
Espero no haber dado muchas vueltas y me dio mucho gusto escuchar esta charla. Muchas gracias. No, no, todo muy puntual. Gracias. Y Sebastián, gracias, Anas. De verdad, gracias. Hola, buenas noches y muchas gracias por la charla. Quisiera hacerles una pregunta, a los expositores, Raúl, Ignacio. Esta cuestión digamos, el aborto, sin duda es la cuestión fundamental moral que ahorita aqueja no solamente a México, sino a muchos países del mundo. No obstante, también yo creo que es importante ver y quisiera tocar ese tema que no se ha ganado ninguna elección presidencial en el mundo simplemente tocando el tema del aborto. Es decir, a pesar de que estoy muy de acuerdo con que se tiene que ser muy claro con estar en contra de lo que llaman mal llamado pues derecho a decidir, lo cierto es que también se tiene que tener todo una suerte de temas políticos que aquejan a todos los mexicanos, ¿no? Ya sea inseguridad, pobreza, corrupción, y entonces lo que les quisiera preguntar es, ¿cómo hacer para que llegue un presidente pro vida a la silla, en el Palacio Nacional, pues? Porque aquí en México, pues no se ha dado desde hace ya un buen tiempo. Entonces, ¿cuál es la manera política en la que podamos llegar y que se pueda implementar un presidente que sí dé verdaderas soluciones a estos embarazos y ayudar a las mujeres en un estado vulnerable con verdaderas soluciones y no con esa? Esa es la pregunta que les haría como el cómo, ya como la acción política y no solamente la parte teórica. Gracias. Gracias. Ignacio, si gustas tú primero o yo, porque hablé. Primero tú, Ignacio. Sí, muchas gracias por tu pregunta, Sebastián. Es muy importante. Mencionas algo clave. Tener una agenda de un solo punto no te va a hacer ganar una elección. Puedes tener razón, pero tener una agenda de un solo punto no te va a llevar al triunfo electoral. Esto es muy importante. Entonces, para eso, y es lo que va a hacer Dios mediante Eduardo Verástegui cuando ya sea candidato, ahora sabemos que es aspirante, pero Dios mediante será candidato, va a ser reunir a los mejores perfiles para que ellos sí, con la pericia técnica que va a ser comandada por el liderazgo, en este caso, de Eduardo Verástegui, poniendo la pericia técnica al servicio de la nación, puedan proveer, de hecho, soluciones prácticas, concretas, eficientes para los muchos problemas del país. Los técnicos son indispensables en las formas de Estado moderna, eso es verdad, pero los técnicos no deben de estar dejados a su propio arbitrio. Los técnicos aún necesitan el liderazgo de una figura política fuerte. Podemos pensar en Andrés Manuel por hacer un símil muy lejano, pero Andrés Manuel es un líder. Los técnicos están en el gabinete. Andrés Manuel es un líder. Eduardo Verástegui, en este sentido, es un líder que va a comandar a distintos cuadros técnicos que serán los más capacitados del país para llevar a cabo esta tarea. Y cuando sea el momento de anunciar propuestas, también de estos cuadros técnicos se nutrirá Eduardo para comunicarle a la ciudadanía que va a confiar en él, que tiene planeado confiar en él, cuáles van a ser las propuestas concretas con las que se va a solucionar seguridad, desempleo, importación y exportación de mercancías, y todo esto estaría coronado, como ya sabemos, con una agenda de respeto a la dignidad de la persona humana desde el momento de su concepción. También hay otra cosa importante y hay que entenderlo. Ahorita Eduardo Verástegui no puede decir propuestas porque el INE lo prohíbe. O sea, no puede. Es que entiendo que muchos digan, es que Verástegui solo está con esta. Pues es que, pues ¿qué puede hacer si no le permiten? Ese es el problema. Y aquí también hay un problemón. Sabemos que Sheinbaum y esta Galvez han hecho su campaña de forma sutil, la han hecho, pero Eduardo no puede hacer eso. O sea, Eduardo está ahorita
tratando de recolectar firmas y espero que lo logremos, espero que pongamos nuestro esfuerzo en eso, ¿verdad? Para ello. Esa es una desventaja que tiene Eduardo. Ahora, yo también voy a agregar algo importante y quiero que lo piensen bien. Eduardo dice algo que sí es bien importante para las soluciones como por ejemplo el narcotráfico, y lo dice en su campaña, no en su campaña, sino en sus propuestas. Estamos tan acostumbrados a que sea el Estado el que nos salve de todo. Piensen, por ejemplo, en el problema del narco. Yo les voy a decir algo, se quejan mucho de que no, yo de verdad, les voy a decir la neta. Yo a Morena lo desprecio totalmente. A mí el peje no lo soporto, yo no soporto el peje. Sin embargo, hay algo que siempre les he dicho a los que culpan siempre a Andrés Manuel del narco. Miren, el problema del narco estaba desde Andrés Manuel. Yo no sé por qué el mexicano tiene bueno, los intelectuales tienen una memoria tan corta que se olvidan que el problemón que tenemos no es desde Andrés Manuel. Ese es un problema que viene desde antes de Andrés Manuel. Y una vez vi a un intelectual de Twitter y a un doctor en filosofía que se llama Mario Teodoro, que se burlaban, estos que marchan por la familia y tal, hay problemas más importantes como la inseguridad, etcétera. A ver, la única forma posible de atender los problemas de inseguridad es con familias fuertes y con virtudes, no con un Estado omniabarcador. Porque cuando uno piensa que desde el Estado puede solucionar esto, me hace pensar que quieren policías en cada esquina y eso es imposible. Es la mentalidad que tenemos del Estado como una especie de Dios que soluciona todo. Piensen, por ejemplo, el caso Gatell. A ver, a mí no me cae bien Gatell, pero no se le decía, con todo respeto, absurdo a ustedes de culpar a Gatell por las muertes de un virus aleatorio. Es absurdo. O sea, qué absurdo es, nos hemos vuelto nosotros en culpar al Estado como si fuera una especie de Dios de que muera gente por un virus, de que las familias estén, pues no, bueno, las familias estén rotas sí es culpa del Estado, pero de que el narco no, es que realmente Eduardo, con una idea de fortalecer las familias, etcétera, si se entiende bien esto, está proponiendo algo que realmente va a funcionar para solucionar el problema de la inseguridad. Porque la inseguridad, chicos, no se soluciona con soldados, no se soluciona con tener policías ni cámaras en cada esquina. Estos problemas se solucionan si volvemos a fortalecer nuestras familias, porque las familias están rotas. Por más que haya una estrategia de seguridad efectiva, de nada sirve si los hijos están escuchando narcocorridos, si se la pasan enalteciendo esas figuras. De nada sirve eso. Entonces, también otra cosa, no podemos pensar, y eso yo también lo he dicho, sirve mucho que el aparato estatal apoye cierta, digamos, dimensión como la familia, pero tampoco podemos depender tanto de ese aparato para realmente tener una idea de familias fuertes. Solamente la familia puede salvar al país, chicos, no el Estado. Es lo que considero yo. Muy bien, pues definitivamente coincidimos. Aquí este es un proyecto que busca promover en un futuro políticas públicas con perspectiva de familia, porque nosotros estamos convencidos de que la familia es la institución más antigua de la humanidad, que la familia es el núcleo de la sociedad y como bien lo menciona Raúl, familias fuertes significa que vamos a tener una sociedad más fuerte, mejor cohesionada. Y yo les agradezco muchísimo a Raúl, Jorge y también a Ignacio López que el día de hoy se hayan animado a dar esta charla, esta conversación a todos los jóvenes con Eduardo Verástegui. Gracias por su tiempo, gracias por su compromiso social con México, gracias por dejar de ser espectadores y pasar a ser protagonistas de un cambio positivo y de una transformación real. Así que pues les enviamos un fuerte abrazo a la distancia, un aplauso virtual y pues esta conferencia igual va a quedar grabada y nuevamente gracias chicos por estar aquí. A cada uno de ustedes pues